Hola a todos, ¿qué tal estáis? Vamos a ver los vectores en el plano. Comenzaremos viendo qué es un vector fijo, veremos después qué es un vector libre y luego calcularemos las coordenadas y el módulo de un vector. Comenzamos. Un vector fijo de origen A y extremo B es un segmento orientado. Es decir, si tenemos dos puntos A y B, trazamos un segmento que une A y B y le marcamos una orientación con una flecha. Ahí lo tenemos. Eso se denota poniéndole al segmento AB una flecha encima, indicando que es un vector. Un vector se caracteriza porque tiene dirección, la recta que pasa por A y por B, esa dirección. Ya sabéis que una dirección tiene dos sentidos, con lo cual también tiene sentido. En este caso, el que va desde A hacia B. Si fuese el vector BA, sería el que va desde B hacia A. Y por último, también tiene módulo. ¿Qué es el módulo? Pues la longitud del segmento AB, lo que mide ese segmento. Se denota poniéndole al vector dos barras verticales como el valor absoluto. Bien, entonces hemos dicho que esto es lo mismo que lo que mide el segmento AB. Ya sabéis que un segmento, para indicar lo que mide, le ponemos encima una barrita, ¿verdad? Así que esto es el módulo de AB, es lo mismo que lo que mide el segmento AB. Bien, decimos que dos vectores son equipolentes o equivalentes cuando tienen el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido. Por ejemplo, estos vectores AB y CD tienen el mismo módulo, misma dirección y mismo sentido, con lo cual son equipolentes. Pues bien, el conjunto de todos los vectores equipolentes entre sí definen un vector libre. Es decir, un vector que va a representar a todos estos. Este vector puede denotarse de tres formas. Por ejemplo, con una letra minúscula, poniéndole la flecha de vector encima. También se puede representar tomando cualquiera de sus representantes. Por ejemplo, en este caso, el AB sería un representante de este vector, o el CD. Y también se puede expresar poniéndolo en forma de conjunto, diciendo que esto es el conjunto de todos los vectores equipolentes o equivalentes al vector AB. Pues bien, como ya sabemos lo que es un vector fijo y un vector libre, ahora toca ver cómo calcular las coordenadas y el módulo de un vector fijo AB. Bien, vamos a dibujar en el plano un vector cualquiera de origen A y extremo B. Las coordenadas del punto A son x1 y su1 y las coordenadas del punto B x2 y su2. A partir de ellas vamos a calcular las coordenadas del vector AB. Calcularemos su componente x y su componente y. Para ello, lo primero de todo es situar el punto, sus coordenadas en el eje x e y, es decir, la abscisa y la ordenada. Lo mismo con el punto B, su abscisa y su ordenada. Ahora vamos a trazar una línea horizontal desde A hasta B. Ahí lo tenemos. Y vertical también desde A hasta B. Esta es la componente x y esta es la componente y del vector AB. Así que para calcularlas lo que hay que hacer, esta distancia de aquí, se resta x sub 2, toda esta distancia, le restamos este trocito, x sub 1. De esa forma obtenemos esto. Y lo mismo para la componente y. Le restamos a y sub 2 este trocito, el y sub 1. Y de esa forma tenemos la componente x y la componente y del vector. Así de sencillo. Como observación decir que estas diferencias, cuando las hagamos, puede ser que algunas nos salgan negativas. En concreto, cuando el vector vaya hacia la derecha, la x siempre será positiva. Cuando el vector vaya hacia la izquierda, la componente x será negativa. Cuando el vector vaya hacia arriba, la componente y será positiva. Y cuando el vector vaya hacia abajo, la componente y será negativa. Con lo cual, un vector que va hacia la izquierda y hacia abajo, con esta inclinación, tendrá tanto la componente x como la componente y negativas. ¿Ok? Bien, eso es simplemente como observación. Y ahora vamos a ver cómo se calcula el módulo. El módulo es esta distancia. Hemos dicho que era lo que mide el segmento AB. Y como os dais cuenta, esto es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Y como es un triángulo rectángulo, podemos calcular la hipotenusa con el teorema de Pitágoras. Es decir, el módulo al cuadrado será igual a la componente 1 al cuadrado más la componente 2 al cuadrado. Despejando el módulo será igual a la raíz cuadrada del cuadrado de la componente 1 más el cuadrado de la componente 2. Es decir, lo que nos dé esto al cuadrado más lo que nos dé esto al cuadrado
le hacemos la raíz cuadrada y tenemos esta distancia. Así de sencillo. Vamos a verlo con un ejemplo. Dice así: representa y da las coordenadas y el módulo del vector fijo AB, siendo A el punto 1, 3 y B el punto 4, 2. Vamos a situar primero los puntos. El punto 1, 3 tenemos para x1 y 3. Ahí lo tenemos. Ese sería. Vamos ahora al punto 4, 2, x4 y hacia arriba 2. Fijaos que este vector va hacia abajo, ¿verdad? Con lo cual la componente x hacia la derecha va a ser positiva y la componente y hacia abajo va a ser negativa. ¿Ok? Esa pista que os he dado es importantísima. Pues venga, vamos a calcular las coordenadas. Primero de todo, la componente x. Fijaos, la componente x es el desplazamiento horizontal hacia la derecha. ¿Cuántos pasitos damos hacia la derecha? Desde 1 hasta 4 van 3 pasitos, es 3. Y la componente y hacia abajo van un pasito, es decir, 3 a la derecha y 1 hacia abajo. Coordenadas 3 menos 1. Comprobamos con nuestra fórmula, hay que restar x2 menos x1, pues venga, la x de la b es 4 menos 1, la x de la a, 4 menos 1 es 3, ¿correcto? Y vamos con las i's, restamos la y de la b y la y de la a. 2 menos 3 nos da también menos 1, ¿de acuerdo? Pero eso, así, cuando tengamos el vector representado, es súper fácil verlo. Simplemente 3 posiciones a la derecha y una hacia abajo. Vamos ahora con el módulo. El módulo hemos dicho que es la raíz cuadrada de la componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado. Es decir, la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9 y 1 al cuadrado o menos 1 al cuadrado es 1. 9 y 1, 10. La raíz de 10. Es decir, la distancia desde A hasta B, o lo que es lo mismo, el segmento AB mide raíz de 10 unidades. Pues venga, vamos a hacer unos cuantos ejercicios más para practicar un poquito. Dice así: da las coordenadas y el módulo de estos vectores. Vamos a empezar con el azul. Vamos a hacerlo como hemos hecho antes, de forma visual. La componente x se desplaza 1, 2, 3, 4 posiciones a la derecha y hacia arriba 1 y 2. Es decir, 4, 2. Vamos a llamarle vector v de coordenadas 4, 2. ¿Ok? Vamos al siguiente, al rojo. La componente x a la derecha 1, 2, 3, 4 y la componente y hacia abajo menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Le llamamos, por ejemplo, w y son 4 menos 4. Ahí están sus componentes. Perfecto, pasamos a este de aquí, al verde. Hacia la izquierda la x negativa, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Y la y hacia abajo, menos 1, menos 2, menos 4, menos 2. Ahí lo tenemos. Y por último, el vector azul oscuro, fijaos que se mueve hacia la derecha 4 posiciones y ni hacia abajo ni hacia arriba. Es decir, la y no se mueve, es 0. Por lo tanto, es el vector 4, 0. ¿Ok? Pues vengamos con los módulos. ¿Cuánto mide esta distancia? Pues será la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 2 al cuadrado. Es decir, la raíz cuadrada de 16 más 4 es la raíz de 20. Ya tenemos el módulo de este vector, lo que mide este vector, este segmento. Bien, vamos al siguiente, a w. Entonces hacemos, estos son 4 y 4, es 4 al cuadrado 16, 16 más 16, la raíz de 32. ¿Ok? Ya tenemos este módulo, esta distancia. Vamos al siguiente, al S. Entonces sería 4 y 2, es decir, 4 al cuadrado 16 y 2 al cuadrado 4. 16 y 4, 20. Esto también mide raíz de 20. Esta distancia, lo mismo que esta, ¿vale? Son las mismas componentes, pero fijaos que esta es menos 4 menos 2 y esta es 4, 2. Al hacerlas al cuadrado nos va a dar lo mismo. Y por último, esta, bueno, esta aquí no hay que hacer nada. Fijaos qué distancia mide esto. No hace falta hacer Pitágoras ni nada. 1, 2, 3 y 4. 4 unidades. Si queréis hacerlo con Pitágoras, pues es tontería. Directamente esta distancia es 4. Bien, y ya por último pasamos al último ejercicio en el cual nos piden las coordenadas y el módulo y en este caso no tenemos que representar. Hay que saber hacerlo así porque si nos dan dos puntos muy alejados no los vamos a representar evidentemente. ¿Cómo se hace? Pues haciendo uso de la fórmula que hemos visto antes. Hay que restar las componentes. Como regla mnemotécnica, acordaos, si nos piden el vector AB hay que restar b menos a, siempre al contrario, b menos a. Primero las x y después las y's. Vamos con ello. Entonces, primero restamos la x de b, que es 8, menos la x de a, que es 2. 8 menos 2. Y hacemos lo mismo con la componente y. 5 menos 1.
Y ahora calculamos 8 menos 2 es 6 y 5 menos 1 es 4. Ya tenemos el vector AB. Y calcular el módulo, pues simplemente la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. Eso nos da 36 más 14, 50. La raíz de 50, si queremos aproximarla, la aproximamos y eso nos da 7,07 unidades. Y por último ejemplo, nos piden el vector CD. Hacemos lo mismo. Como regla mnemotécnica, acordaos, D menos C. Así que en la componente X empezamos a restar 4 menos 1, menos con menos es más, ¿verdad? Así que 4 más 1 es 5. Y la componente Y restamos 2 menos 6, eso es menos 4. Así que nos da 5 menos 4. Ahora calculamos el módulo haciendo la raíz cuadrada del cuadrado de la componente 1 más el cuadrado de la componente 2. Eso sería 25 más 16 raíz de 41, que aproximadamente, si queremos aproximar, es 6,4 unidades. Pues eso es todo. Espero que lo hayáis entendido y os haya gustado. Nos vemos en la siguiente clase.